Estamos ahora en línea directa con el doctor Byron Torres, él es abogado de Diana Tamaín, la presidenta del CNE, una de los 4 consejeros que son sancionados con destitución por la sentencia del juez del contencioso electoral Ángel Torres. Doctor Byron Torres, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarles, gracias por la entrevista. Gracias por su tiempo, doctor. ¿Cómo van a proceder jurídicamente? ¿Cuál es la estrategia jurídica que han podido analizar en estas pocas horas que han tenido desde la providencia que se hizo pública? Primero hay que señalar lo siguiente, es un proceso completamente viciado. No tenemos un juez imparcial, por cuanto ya ha dado declaraciones de manera, o anteriormente dio declaraciones, el señor juez Ángel Torres, refiriéndose a que el CNE ha incumplido las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, por lo cual no es un juez imparcial, no es un juez ni siquiera competente, por cuanto el artículo 270 del Código de la Democracia determina claramente que lo que procedía era presentar una acción de queja y no una denuncia por infracción electoral. Ahora, más allá de eso, es una sentencia que carece completamente de motivación. ¿Por qué digo esto? Porque inclusive en la causa 131 de 2020, el doctor Joaquín Viteri Yanga determina claramente, y si me permiten dar lectura de un párrafo pequeño, en el cual textualmente señala: de lo anotado, el Consejo Nacional Electoral no ha incurrido en incumplimiento de la sentencia expedida el 30 de octubre de 2020 por este órgano jurisdiccional en la causa número 080-2020-TCE, pues precisamente en cumplimiento de dicha decisión judicial expidió las resoluciones PLE-CNE 3511-2020 y PLE-CNE 1111-2020. Con lo cual también se demostró en la audiencia que se había cumplido con las sentencias emitidas dentro de la causa 080 por parte de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Ahora, a criterio del juez Ángel Torres, hay incumplimiento de estas 2 sentencias y por tanto la sanción es la destitución. ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, primero, si es que nos vamos a un tema de legalidad, como tiene que ser inclusive en estos casos, el artículo 16 determina que ninguna autoridad extraña al Consejo Nacional Electoral podrá intervenir en el desarrollo del proceso electoral, y eso es lo que están haciendo. Intenta, o más bien, ha emitido una resolución destituyéndolo a los consejeros, a los 4 consejeros denunciados, pero no se da cuenta que primero no existe normativa que determine que por infracción electoral se pueda sancionar a un servidor electoral con la destitución. Esto, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, cuando presentemos nuestra apelación, pues tenemos todavía 3 días para apelar, ellos deberán determinar de manera motivada si ratifican o rectifican esta inmotivada sentencia. Entonces lo que van a hacer es apelar inmediatamente, no van a recurrir a este recurso horizontal de ampliación y aclaración previamente, al que tienen derecho, por supuesto. Por supuesto, eso inclusive tendrá que hacerlo la misma Procuraduría, por cuanto en la audiencia no se los dejó actuar como partes procesales, o como parte procesal, perdón, diciendo el señor juez que por cuanto ya se suspendió 2 veces la audiencia, no puede suspender 3. Ok, pero en cambio se le violentó el derecho a la defensa, a la Procuraduría General del Estado, al Estado en sí, y además, más allá de eso, ¿sí?, no se les permitió revisar el expediente, no se les permitió tampoco presentar pruebas, ni tampoco presentar la contestación a la denuncia, lo cual ya vicia el proceso nuevamente. Sí, pero bueno, más allá de eso, no tanto como estrategia, sino como una circunstancia ya en derecho, vamos a determinar que ya el Tribunal Contencioso Electoral emitió una certificación por parte del secretario del TCE, en el cual se determina que se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral y por las sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral. Eso se encuentra inclusive en los oficios número TCE-CG-OM-2020-0904-O.
y la otra que es con similar numeración, pero es la 0905. En este caso, Freddy, hay que determinar que al no existir ya recursos pendientes, ¿cómo se puede hablar de un incumplimiento de sentencia? Mucho más cuando uno de los jueces ya ha emitido su sentencia diciendo que el Consejo Nacional Electoral cumplió con las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, doctor Torres, entonces, ¿ustedes creen que puede tener motivaciones de otro tipo el juez Ángel Torres para haber emitido una sentencia con ese tipo de sanción cuando todos estos antecedentes que usted nos acaba de describir dejan ver que no cabía una sentencia, al menos en la proporción que se emitió? Sí, por supuesto. El artículo 16 es bastante claro. No se puede emitir ni siquiera por un juicio político, se puede destituir a los funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral ni del Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, en tiempo de elecciones. No procede, por lo cual es descabellada la sentencia, es desproporcionada, ¿sí? Pero más allá de eso, teniendo un artículo que nos da la regla, ¿sí?, para que se pueda sancionar, aduciendo que se ha incumplido las sentencias, lo que correspondía era irnos por el artículo 270, una acción de queja, ¿ya? Y que inclusive el juez Ángel Torres ya se ha pronunciado con esta regla jurisprudencial. Esto lo digo rápidamente en las sentencias 58, 59 y 60-2019 del TCE y en la causa 129-2019-TCE, en el que también ya sancionó a los miembros del Consejo Nacional Electoral una sanción pecuniaria. Claro, pero... Entonces ya teníamos la regla establecida, pero como los accionantes no presentaron la acción de queja en los 5 días que determina la ley, hicieron lo más fácil. Se fueron por una infracción electoral en el cual no existe ni siquiera la jurisprudencia correspondiente. Claro, lo que usted nos quiere decir es que habría un eventual prevaricato, pero esa figura no cabe ante un juez constitucional, según el doctor Stalin Raza, quien fue consultado por Notimundo Estelar minutos antes, porque está excluido precisamente de la comisión de ese delito y está solamente circunscrito a jueces de la función judicial. Por supuesto. En este caso sí corresponde o correspondería, si es que lo consideran los consejeros del Consejo Nacional Electoral, presentar una acción de queja en contra del juez porque no dio cumplimiento a las reglas del debido proceso y es más, sigue un proceso que no se encuentra normado en ley. Entonces, estamos hablando de que existe una sentencia inmotivada, pero sobre todo viciada por todo lo que les he comentado en este momento. Ahora, doctor Torres, ¿ustedes sospechan que, repito esta pregunta que no me respondió, si tienen la sospecha de una motivación externa más allá de lo jurídico, electoral, que haya movido en una sentencia de este tamaño al juez Ángel Torres? La verdad, no podría responder a esa pregunta. No sé si es que tenga alguna circunstancia externa, pero lo que sí le puedo decir es que en derecho no sentenció. Y además, en tiempo récord. Solo por comentarle, yo trabajé como funcionario del Tribunal Contencioso Electoral 6 años. Fui asesor de jueces 6 años. Y hasta ahora, en mi vida profesional, he visto una sentencia tal como la he emitido. Inclusive, en otros casos, el juez Torres se ha demorado más de 4 meses para emitir una sentencia. Y en este caso, en este preciso caso, no se ha demorado ni 30 días. Él no podrá, sin embargo, ser sancionado porque cursa el proceso electoral y prohíbe aquello. Precisamente ese es uno de los argumentos para rechazar la sentencia en contra de su ahora defendida Diana Atamaín. ¿Podrá el juez Ángel Torres ser sujeto de una sanción administrativa, quizá una sanción civil, no penal, porque no cabe, luego del proceso electoral? Habrá que buscar, porque justamente el artículo 270 al que he mencionado determina que se podrá sancionar a los funcionarios, ¿sí?, del Tribunal Contencioso Electoral o del Consejo Nacional Electoral, pero no con destitución, sí, con una sanción pecuniaria y en debida proporcionalidad, por supuesto. Pero más allá de eso,
no se puede solicitar la destitución porque no es procedente, ni para los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, ni para los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo presentarán la apelación a este fallo del juez Ángel Torres, doctor Byron Torres? Habrá que trabajarla en estos días. Esperaría que más o menos hasta el día de mañana o tal vez el día viernes máximo estaríamos presentando ya primero y posiblemente presentaremos la aclaración y ampliación, puesto que es una sentencia bastante oscura, y luego sí procederemos a solicitar o a presentar la apelación conforme ley. Estamos hablando de una semana más, semana y media quizá, para conocer lo que el Pleno considera de esta sentencia luego de que transcurran los plazos de ampliación y aclaración. Sí, tenemos 3 días justamente para presentar la aclaración y ampliación. Tal como usted ha verificado, el pueblo ha verificado, se actúa de una manera rápida. Supongo que presentaré la aclaración y ampliación y a la media hora ya estará resuelta. Y posterior a eso, presentaré ya el tema de la apelación, es decir, tendré 3 días más para presentar la apelación, y luego los jueces del Tribunal Contencioso Electoral tienen 10 días para resolver en derecho. Usted, doctor Byron Torres, es el abogado de Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Cada consejero actuará con su propio procurador jurídico o usted hará la representación de los 4 consejeros? O le reformulo la pregunta, ¿actuarán individualmente en su defensa o en conjunto los consejeros nacionales electorales? Bueno, yo me encuentro autorizado actualmente, sí, para representar a la ingeniera Diana Atamaín, pero también al ingeniero José Cabrera. Estoy con los 2 consejeros trabajando actualmente. Si es que lo consideran los otros 2 vocales o los otros 2 consejeros, pues presentaré también la autorización para poder defenderlos. Pero por el momento estoy con las 2 personas. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Byron Torres. Él es abogado de Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que junto a Luis Verde Soto, Enrique Pita y José Cabrera han recibido una sentencia de destitución por parte del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, por no acatar sentencias previas relacionadas a la candidatura de Álvaro Noboa a la presidencia de la República. Doctor Byron Torres, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches también.